Secundaria tercer grado. Matemáticas. Lectura y elaboración de gráficas de llenado de recipientes. Alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria, sean bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Es un gusto estar con ustedes, soy el maestro Julio Sánchez. El aprendizaje esperado para la sesión es lee y representa gráfica y algebraicamente relaciones lineales y cuadráticas. Además, se tiene como propósito leer y elaborar gráficas formadas por secciones, rectas y curvas que modelan situaciones de llenado de recipientes. Se les pide tener a la mano cuaderno, lápiz, goma y bolígrafo. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Anoten en su cuaderno cualquier idea o inquietud que surja al resolver las situaciones que se estudian. Y si ya tienen sus materiales, comencemos. Ramón es alumno de telesecundaria del estado de Veracruz. Cursa el tercer grado al igual que ustedes. Y nos envía un problema que encuentran en su libro de texto de matemáticas. Para llenar la alberca de la figura, se abre una llave que vierte una cantidad constante de agua. Conforme transcurre el tiempo, el nivel del agua que tiene la alberca va aumentando. De las siguientes gráficas, ¿cuál representa la variación del nivel del agua respecto al tiempo transcurrido una vez que se abrió la llave del agua? Alumnas y alumnos, ayudemos a Ramón a resolver el problema que viene en su libro de texto, pero antes se analizan algunas situaciones relacionadas con el llenado de recipientes. Existen distintas formas para representar una función, como pueden ser un enunciado, una tabla, una expresión algebraica o una gráfica. Muchas relaciones algebraicas se entienden mejor por medio de su representación visual, es decir, la gráfica. Una gráfica es una imagen que representa una relación entre dos variables y muestra su comportamiento en el plano cartesiano. De este modo, puede haber rectas como las funciones lineales o curvas como las cuadráticas, y esto va a depender de cómo cambie una variable con respecto a la otra. La construcción gráfica o el modelado nos permite, como su nombre lo expresa, modelar situaciones. En este caso, la modelación gráfica se relaciona con el llenado de recipientes. Comencemos con el análisis. Se tienen dos recipientes de forma cilíndrica que comparten la misma altura, el recipiente A y el recipiente B. Sin embargo, el diámetro de cada uno de ellos es diferente. En el caso del recipiente A, el diámetro es 3 veces más grande que el recipiente B. Esto implica que el volumen del recipiente A es 9 veces mayor que el recipiente B, ya que ambos tienen la misma medida de la altura. Lo anterior indica que el recipiente B, al tener un menor volumen, se va a llenar en menos tiempo con relación al recipiente A. Si se empiezan a llenar con agua los recipientes cilíndricos, de manera que el flujo sea constante para ambos y se dibujan sus gráficas en el plano cartesiano, se reconoce en consecuencia que son líneas rectas. Esto es porque su relación del tiempo de llenado con la altura es constante, aunque el primer cilindro que se va a llenar de agua más rápido sea el recipiente B, ya que su volumen es 9 veces más pequeño que el recipiente A. Después se analizan las gráficas para identificar cuál de ellas corresponde con el llenado de cada uno de los recipientes. El eje de las X o de las abscisas corresponde al tiempo y está dividido en 9 horas. El eje de las Y o de las ordenadas se encuentra la altura de cada recipiente, que ya se sabe es la misma para ambos. Como se observa, una de las gráficas se ubica desde el origen hasta las 9 horas, la otra se ubica desde el origen hasta 1 hora. Por lo tanto, se determina que la gráfica que le corresponde al recipiente A
es la que se encuentra ubicada desde el origen hasta las 9 horas. Es decir, que tardaría 9 horas para que se llene en su totalidad. Es así como la gráfica correspondiente al recipiente B es de menor extensión. Se traza desde el origen hasta 1 hora. Es decir, el recipiente B se llena en su totalidad en 1 hora y su pendiente es mayor en comparación a la de la gráfica del recipiente A, que es menor. A continuación, se analizan casos en los que el llenado de recipientes no sea una constante. La situación se plantea así. Se tiene el siguiente recipiente de forma trapezoide. Es más ancho en la parte de la base y se hace más angosto conforme alcanza más altura. Si se llena con agua a un flujo constante y considerando que la base del recipiente es más ancha, se llena de forma lenta. Por lo tanto, se requiere de menos agua en cuanto va subiendo de nivel y se alcanza una velocidad constante de llenado. Es así como la gráfica modela una curva que se desplaza desde el origen hacia arriba y con dirección hacia la izquierda para llenar el recipiente de líquido. Alumnas y alumnos, ¿cómo será la gráfica si se invierte la forma del recipiente anterior? Es decir, que la base sea estrecha y la parte superior con mayor espacio a lo ancho. Si se empieza a llenar el recipiente con agua de manera que el flujo sea constante, la base del recipiente se llena con mayor velocidad. Esto se debe a que es más angosta en la parte de la base y requiere menor volumen de agua, mientras que cuando alcanza mayor altura, se llena cada vez más lento porque su volumen incrementa a lo ancho y requiere más agua para su llenado. De este modo, la gráfica que modela la relación del tiempo de llenado con la altura del nivel del agua es una curva que se desplaza desde el origen en un primer momento más rápido y después hacia la derecha más lento hasta llenar el recipiente. Antes de continuar, se recapitulan las situaciones. Se ha conocido cómo se modelan las gráficas de los recipientes que se llenan de manera constante y cómo es el cilindro A y el cilindro B, en donde su representación gráfica es una línea recta. También se modelaron gráficas en recipientes con un volumen variable con respecto a su altura. Por ejemplo, en el recipiente C, su base era más ancha y la altura más angosta. Y en su situación inversa, en el recipiente D, su base es más angosta y su altura más ancha, teniendo como representación gráfica una curva. Alumnas y alumnos, ¿cómo se puede modelar gráficamente otros recipientes con otras formas? Es decir, nuevas situaciones para practicar el aprendizaje. Pasemos al siguiente ejemplo. Se observa el recipiente E, compuesto por 2 partes cilíndricas. La de mayor volumen se encuentra en la base. ¿Cómo se modela la gráfica de este recipiente? Intenten modelar su gráfica. Si se observa el recipiente E, está compuesto de 2 partes de forma cilíndrica, por lo que su llenado es constante y sus gráficas son 2 líneas rectas. El cilindro que forma la base del recipiente tiene un diámetro más ancho. En consecuencia, su volumen es mayor y tarda más tiempo en llenarse, por lo que su gráfica tiene una menor pendiente. En lo que respecta a la parte más pequeña, es decir, la parte superior del recipiente, también es un cilindro, pero con menor diámetro. En consecuencia, su llenado es más rápido y la pendiente de la gráfica es mayor. Alumnas y alumnos, ¿cómo fue la gráfica que trazaron? Si se trazó al igual que la anterior, felicidades. Se está llegando al aprendizaje esperado. Pero si no es así, de igual modo se sigue practicando. Veamos otra situación. El siguiente recipiente tiene la forma de una letra T. Antes de comenzar, ustedes intenten modelar la gráfica de este recipiente. Aunque el recipiente tiene de forma T, se le llama F y para analizarlo se divide en 2 partes. La primera parte, la sección vertical, es un prisma recto con un volumen menor. La segunda parte, horizontal, también es un prisma recto, pero su volumen
es mayor que la primera parte del recipiente. De este modo, se deduce que al ser prismas rectos, su llenado es constante, tanto para la parte 1 como para la parte 2. En consecuencia, sus gráficas son una línea recta. Como la parte 1 tiene menor volumen, su llenado es más rápido y la pendiente de la gráfica es mayor, mientras que para la parte 2 su volumen es mayor, por lo que su llenado es más lento y la pendiente de su gráfica es menor. Se modeló el llenado de distintos recipientes, pero se sabe que no todos tienen sus lados rectos. También los hay con lados curvos. ¿Ustedes se han preguntado cómo es la gráfica del llenado de una esfera? Es por eso por lo que a continuación se analiza lo que sucede con un recipiente de forma esférica. Si se empieza a llenar el recipiente esférico con agua, su velocidad inicial es rápida porque la base del recipiente es más angosta. Sin embargo, cuando se incrementa el volumen del recipiente, se hace más lento el llenado de agua conforme llega a la mitad de la esfera. Hasta ese momento, la gráfica es una curva que se desplaza primero hacia arriba de forma rápida y después hacia la derecha un poco más lenta. Lo anterior se explica porque el recipiente, conforme gana altura, se vuelve más ancho. Y si se pone atención, se identifica que la esfera está formada por cortes circulares que aumentan en la medida de su diámetro, hasta llegar a la mitad. Después de rebasar la mitad, con el llenado del agua, su velocidad es lenta por contener más volumen en esa zona. Sin embargo, conforme gana altura, su velocidad de llenado aumenta, ya que el volumen de la esfera disminuye hasta llenarse. Se puede decir en consecuencia que su comportamiento es inverso a la primera mitad de su llenado. De este modo, la gráfica traza una curva que se sigue desplazando hacia la derecha, primero a una velocidad lenta y conforme incrementa el volumen del agua, se desplaza cada vez más rápido hacia la derecha hasta completar el llenado de la esfera. Es así como la gráfica de la esfera está compuesta por dos curvas. Celebro su buen trabajo, alumnas y alumnos. Es tiempo de reafirmar lo visto durante la sesión con el siguiente audiovisual sobre el llenado de recipientes. ¿Alguna vez han notado cómo algunos recipientes se llenan más rápido que otros? ¿De qué creen que depende? Estos tres recipientes, por ejemplo, tienen la misma altura, pero diferente forma. Si estos recipientes se llenan con una llave por la que siempre sale la misma cantidad de agua, ¿cuál creen que se llenará más rápido? Hagamos una gráfica de cómo se llena cada uno de estos recipientes. Empecemos con el vaso cilíndrico. Por cada segundo que pasa con la llave abierta, el nivel del agua sube la misma cantidad. Si el tiempo lo ponemos en el eje horizontal y la altura del nivel del agua en el eje vertical, obtendremos una gráfica como esta. Ahora usemos un vaso más delgado. ¿Cómo cambiará la gráfica? Veamos. Como cae la misma cantidad de agua dentro del vaso, entonces se va a llenar más rápido. Es decir, que por cada segundo que pasa, la altura se incrementa más comparado con el vaso más ancho. Como habrán notado, cuando el vaso se llena más rápido, el ángulo de la recta aumenta con respecto del eje horizontal o de tiempo. Ahora usaremos el recipiente formado por dos partes cilíndricas, una más angosta que la otra. Para describir la rapidez con la que se llena este recipiente, tenemos que hacer la gráfica de la parte más ancha, y en el momento en que se empieza a llenar la parte angosta, la recta quedará menos acostada. Ahora veamos cómo se ve la gráfica de un recipiente en forma de cono que no tiene sus lados verticales, como el tercer recipiente. Durante el primer segundo, el nivel de agua va a subir muy rápido,
Esto se debe a que el recipiente es más angosto de la base y se ensancha constantemente, por lo que la rapidez con la que sube el nivel se va a reducir también constantemente. Por lo que su gráfica queda de la siguiente manera. Pero no todos los recipientes tienen los lados rectos. Los hay con lados curvos, como esta botella. Tratemos de dibujar la gráfica de cómo se llena esta botella. Al principio se llena un poco rápido, porque en la base la botella está angosta. Se hace más ancha conforme el nivel del agua alcanza la mitad de la esfera. Pero en cuanto el nivel pasa de la mitad, la botella se empieza a hacer más angosta y el nivel empieza a subir más rápido, por lo que su gráfica quedaría de esta manera. Seguramente las gráficas tienen más curvas cuando los recipientes tienen formas más complicadas. Por ejemplo, esta. El ancho de la botella cambia muchas veces, por lo que la gráfica del llenado de la botella debe mostrar estos cambios. Podemos intentar seguir el contorno de la botella observando el comportamiento de la gráfica. Así, cuando la línea crece hacia arriba, el recipiente es angosto. Y cuando la línea tiende a ir hacia la derecha, el recipiente es ancho. Es así como podemos deducir la forma de la botella. Con las gráficas podemos conocer los recipientes, aunque no los hayamos visto. Como se mostró, hay distintos recipientes de los que se puede modelar una gráfica: curva, línea o una combinación entre varias, según la forma que tenga cada recipiente. Alumnas y alumnos, con lo que ya se sabe con relación al llenado de recipientes, ayudemos a Ramón para resolver la situación planteada al comienzo de la sesión. A continuación, se retoma lo solicitado en ese ejercicio. Para llenar la alberca de la figura, se abre una llave que vierte una cantidad constante de agua. Conforme va transcurriendo el tiempo, el nivel del agua que tiene la alberca aumenta. De las siguientes gráficas, ¿cuál representa la variación del nivel del agua respecto al tiempo transcurrido? Para responderlo, se analiza cada una de las gráficas. Para la gráfica A, se observa que es una línea recta que indica que la variación del nivel del agua respecto al tiempo transcurrido es constante. Y como la alberca no tiene un volumen regular, porque está formada por dos secciones diferentes, se demuestra que esta no es la gráfica que modela la figura de la alberca. En la gráfica B se observa que es una línea recta, pero en secciones. La línea horizontal indica que hay un intervalo de tiempo detenido en el llenado de la alberca y que después viene el llenado de manera constante. Posteriormente, vuelve a aparecer otro lapso en el que se detiene el llenado, por lo que esta tampoco es la gráfica que indica la relación del tiempo con el llenado de la alberca. Primero, por ser una gráfica lineal en secciones, y segundo, por los lapsos en los que se detiene el llenado de la alberca. Con relación a la gráfica del inciso C, se muestra una curva. Los recipientes que modela esta gráfica tienen la base más ancha y la altura más angosta, a medida que se va llenando. En un primer momento es lenta y conforme incrementa la altura, el llenado se hace más rápido. Por lo tanto, esta gráfica, al igual que las anteriores, no corresponde a la alberca, porque la parte más baja de esta se llena más rápido, ya que su base es menor. Además, al ganar altura, llega un momento en que la relación del tiempo de llenado con el incremento de la altura del agua se hace constante. De este modo, en la relación, su modelo gráfico es una recta. La gráfica del inciso F también es una curva, similar a la del inciso C, y aunque este modelo se relaciona con recipientes que tienen la base angosta y la parte alta más ancha, no son constantes, por lo que cuando se vierte de agua, el incremento de esta es mucho más rápido, y en cuanto va tomando altura, se hace más lento.
De este modo, su gráfica se desplaza desde el origen, primero más rápido y después hacia la derecha, tardando más tiempo en llenarse el recipiente. Por lo tanto, esta gráfica tampoco corresponde a la alberca. La gráfica del inciso D modela recipientes en conjunto, es decir, los que se trazan de dos o más formas y que sus gráficas son un conjunto de curvas y rectas. Si se analiza esta gráfica, en lo que respecta a la primera sección, la relación del tiempo de llenado con respecto a la altura comienza lento y después, al ganar altura, se incrementa veloz. Posteriormente viene un periodo donde la relación del tiempo de llenado con respecto a la altura del llenado se hace constante. Si se compara la gráfica con la alberca, se observa que, en un principio, la relación del tiempo con la altura de llenado es de rápida a lenta, y después la relación del tiempo de llenado con la altura se hace constante. Por lo tanto, esta gráfica tampoco corresponde al modelo de la alberca. Por último, la gráfica del inciso E modela recipientes en conjunto. Si se analiza la relación del tiempo de llenado con respecto a la altura de llenado, va de rápido a lento. Después viene un periodo donde la relación del tiempo con la altura del llenado se hace constante. Si se compara esta gráfica con el modelo de la alberca, corresponde a lo que sucede. Primero, el llenado de la alberca es rápido y en cuanto gana altura se hace más lento. Después hay un periodo en donde el llenado de la alberca se hace constante hasta que se llena, por lo que la gráfica que modela esta alberca es la del inciso E. La búsqueda y el análisis de las distintas gráficas nos lleva a la gráfica correcta. Se debe tomar en cuenta que la gráfica describe la velocidad en que se llena el recipiente en cada momento. Así que, tanto recipientes simples en su forma como los compuestos presentan en sus gráficas de llenado secciones rectas y curvas. En las gráficas, las secciones rectas indican llenado constante. Entre mayor pendiente, mayor velocidad de llenado. Una recta horizontal indica una pausa en el llenado del recipiente, mientras que las curvas en las gráficas representan llenado con cambio de velocidad. Si el valor de la pendiente es cercano a 1, al ir transcurriendo el tiempo, la velocidad aumenta. En cambio, si la pendiente es cercana a 0, al ir pasando el tiempo, indican que la velocidad de llenado disminuye. Muy bien, alumnas y alumnos. Como se sabe, el propósito de la sesión fue leer y elaborar gráficas formadas por secciones rectas y curvas que modelan situaciones de llenado de recipientes. Queda por invitarlas e invitarlos a realizar gráficas de botellas o recipientes que tengan en casa. No olviden que la gráfica describe la velocidad a la que el recipiente se está llenando en todo momento y que para cada recipiente hay una gráfica en particular. En su libro de texto de matemáticas de tercer grado, tienen ejercicios similares a los que se analizaron. Los invito y las invito a consultarlo para fortalecer el contenido. Es así como llegamos al final de la sesión. Aún queda mucho por explorar y, como decía Albert Einstein, cualquier momento es perfecto para aprender algo nuevo. Soy el maestro Julio Sánchez. Esto ha sido todo en la sesión de Aprende en Casa 3 de la asignatura de Matemáticas de tercer grado de secundaria. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.
También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.